Desde el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la UNED y en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, se ofrece un programa modular de cursos de formación continua de experto en adicciones, destinado a los profesionales dedicados a la prevención y a la intervención en el ámbito de las adicciones desde un abordaje multidisciplinar. Los contenidos de estos cursos abordan el problema de los trastornos adictivos desde los programas de prevención, los aspectos legislativos, los factores implicados en el inicio y en el mantenimiento de las adicciones, así como los tratamientos farmacológicos y psicológicos utilizados y los recursos asistenciales disponibles para estos trastornos. El programa está constituido por 12 módulos formativos que posibilitan la obtención de un título propio de la UNED, de experto universitario en prevención de las adicciones o bien de experto en intervención en adicciones. Este formato modular permite que el alumnado configure su especialización en función de sus intereses y de su formación previa. La adicción a mantener conductas que están reguladas por reforzadores naturales y la dependencia de las drogas son un problema creciente en las sociedades desarrolladas que afectan al paciente, a la familia, a su entorno social y al ámbito laboral. En las adicciones, ya sean químicas o no, está claro que intervienen variables biológicas, ambientales y socioculturales sobre las que no siempre tiene control el individuo. La complejidad de la conducta drogadicta hace que científicos con formaciones que provienen de campos como la psicología, la farmacología, la psiquiatría o las neurociencias intenten encontrar los tratamientos adecuados para la dependencia de las drogas. Hoy nos acompaña Emilio Ambrosio, que es catedrático de Psicobiología de la UNED y director de los cursos de experto en adicciones. Ha invitado a 2 especialistas para que nos ayuden a conocer el resultado de los esfuerzos pasados y los retos actuales de las adicciones en España. Buenos días. Estamos ante una nueva edición de un programa de radio de la UNED para hablar en el ámbito de la temática de la materia de psicobiología de la drogadicción. Y conmigo tengo a 2 personas expertas en el campo de la situación del consumo de drogas en España. Quiero dar la bienvenida y las gracias a doña Rosario Sendino Gómez, que es la directora del Observatorio Español sobre Droga. Buenos días, Rosario. Buenos días. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti. Y también a don Francisco Rábago Lucerga, que es subdirector general de Coordinación de Programas del Plan Nacional sobre Droga. Buenos días, Paco. Buenos días, Emilio. Porque eres Paco para los amigos. Me alegra que me llames así. Eso es. Lo primero que quería que nos dijerais, a grandes rasgos, ¿cuál es la situación actual de las adicciones en España? Pues en el momento actual, la situación de los consumos de drogas es básicamente un consumo mayoritario de las sustancias de comercio legal, es decir, del alcohol y del tabaco, porque a ambas las consideramos drogas, y también de los hipnosedantes, y un consumo en menor proporción de sustancias ilegales. Y después también yo destacaría la aparición en los últimos años de un tipo de sustancias que denominamos nuevas sustancias psicoactivas, que vienen a ocupar un hueco en el escenario de los consumos y que en el momento actual la penetración de este tipo de consumos en nuestro país no es muy elevada, pero sí nos hace estar alerta e intentando planificar las respuestas a este fenómeno. Y Paco, ¿han aumentado, han disminuido esos consumos de las drogas legales, de las ilegales? Pues yo diría que en líneas generales se ha producido en los últimos años una cierta estabilización
con tendencia ligera a la baja en la mayoría de estas sustancias. No obstante, sí que querría añadir que en algunos casos, como es el alcohol y como es el cannabis, y sobre todo entre la población más joven, esa estabilización, no obstante, está en unos niveles que podemos considerar ciertamente preocupantes, porque estamos hablando de poblaciones muy jóvenes y de modos de consumo que en bastantes casos son especialmente dañinos. ¿Hay alguna así que se haya puesto de moda, las que dice Rosario, de las nuevas sustancias psicoactivas? Bueno, yo efectivamente, ella de esto sabe bastante más que yo, y es cierto que desde hace unos años, y sobre todo en algunos países fuera de España, se está produciendo un incremento de lo que en ocasiones se ha denominado como sustancias de síntesis, sustancias fabricadas en laboratorios, cuyos componentes cambian o se pueden cambiar con relativa facilidad y que sí están teniendo cierto auge a nivel internacional y también están empezando a entrar en nuestro país. Y Rosario, ¿realmente son nuevas o son sustancias conocidas? Pues con un barniz de nuevas. Es una muy buena pregunta, Emilio, porque aunque las denominamos nuevas sustancias psicoactivas, muchas de ellas no son tan nuevas. Algunas de ellas son antiguas, francamente antiguas, y llevan siendo utilizadas desde la década de los 60, por ejemplo, como es el caso de la ketamina, con usos farmacéuticos, médicos, en concreto, por ejemplo, la ketamina, por seguir con ella, es una sustancia que se utiliza como anestésico, que se ha utilizado en humanos, pero dejó de utilizarse porque aparecieron otras mejores y más nuevas y con menos efectos secundarios, y aún se utiliza en veterinaria. Nosotros la empleamos en el laboratorio, fíjate. Pues es una sustancia que produce una serie de efectos que a veces son buscados por los consumidores y que tiene cierto predicamento entre adultos jóvenes que la mezclan mayoritariamente con alcohol o también con otro tipo de sustancias estimulantes, puesto que a veces los consumidores hay ciertos grupos de consumidores que son más bien expertos y que conocen los efectos secundarios de algunas sustancias y tienen cierta experiencia en su combinación, de manera que saben qué efectos estimulantes, o sea, de hiperactivación, producen unas y cómo compensarlos con otros efectos que son más depresores producidos por otras sustancias. Pues en este caso, por ejemplo, la ketamina, como decíamos, es una sustancia de las que puede clasificarse como antigua, pero sí es cierto que existen otra serie de sustancias que se cuentan por cientos ya en la Unión Europea, en el Sistema Europeo de Alerta Temprana, que las sigue una a una, y que son sustancias sintetizadas de novo, es decir, de nueva síntesis reciente, y que son variaciones químicas de productos que ya existían y que están sometidos a control internacional, pero ellos las modifican químicamente de manera que al ser una sustancia con composición química distinta no cae dentro de a las que se puede realizar un control, con lo cual es una forma de hacer pues lo que en medicina se conoce como un bypass a la normativa. Y la cuestión es que los químicos, los expertos que modifican este tipo de sustancias, pues son muy hábiles y tienen una velocidad que a veces es más alta que la que desearíamos todos. ¿Y cómo entran en el mercado, Paco? ¿Entran, pues, por ejemplo, a través de Internet? ¿Ya ha desaparecido el que coloquialmente llamábamos camello? Pues en el caso de estas sustancias, en España la vía de Internet todavía
no está muy acentuada, al contrario que en otros países donde estas sustancias sí que se están vendiendo, no sé si de forma mayoritaria, pero sí de una forma muy importante a través de Internet. En España todavía no. Y yo diría que uno de los aspectos que más riesgo pueden generar estas sustancias es que precisamente debido a la variabilidad de su composición, los consumidores que las utilizan no saben el tipo de efectos que pueden tener su consumo. Y además hay que tener en cuenta que el perfil del consumidor español es un perfil de policonsumidor. Entonces, que al consumir estas sustancias que, por un lado, no se conoce o no conocen los usuarios exactamente la composición que tienen y los efectos que pueden tener, si además las consumen en combinación con otro tipo de sustancias, que no es extraño, sobre todo con el tema del alcohol, pero bueno, en ocasiones con otras sustancias, son unos efectos que pueden potenciarse de unas a otras y que pueden producir perjuicios para la salud importantes. Y desde luego, en principio, no esperables por el propio consumidor, con lo cual pues pueden producirse situaciones, vamos a decirlo así, de pánico del propio consumidor y de los que están a su lado, que no son capaces de darse cuenta o de conocer el porqué de la reacción que está sufriendo el consumidor. Creo que este es uno de los problemas que más deberíamos tener en cuenta. Rosario ha dicho hace un momentito que han entrado cientos de ellas en el último año en Europa. Si no sabemos bien sus efectos, si no sabemos bien su composición química, estamos, como se suele decir coloquialmente, vendidos ante posibles emergencias sanitarias. ¿Cómo se maneja esto por parte de las autoridades, no solo policiales, por así decirlo, sino también, como acabo de repetir, las que se encargan de la salud de todos nosotros, y especialmente de estos usuarios? Pues sí, Paco, la verdad es que lo ha explicado maravillosamente bien, porque ese es el peligro fundamental que entraña este tipo de sustancias. Y para esto, pues en España se ha creado el Sistema Español de Alerta Temprana, se creó en 2012, y este Sistema Español de Alerta Temprana reúne a numerosos expertos de diferentes disciplinas y que pertenecen tanto a la Administración General como a las autonomías, laboratorios específicos, Instituto Nacional de Toxicología, gente experta y dedicada a estos temas que se han puesto de acuerdo para intentar seguir la entrada de estas sustancias, aumentar y potenciar la capacidad de identificación y realizar una tarea de, a partir de las notificaciones, poder ser capaces de prevenir la aparición y la ocurrencia de estos episodios posibles de intoxicaciones de los que ha hablado Paco. Y, de hecho, pues sí es cierto que ya hemos tenido en el Sistema Español de Alerta Temprana, al que llamamos SEAT, cariñosamente por las siglas, pues casos de intoxicaciones a partir de estas sustancias en las que solo hemos podido comprobar que se trataba de estas sustancias después del estudio toxicológico correspondiente, que es difícil hacer a priori. Con lo cual, en este caso, las recomendaciones, por supuesto, siempre sería la de evitar consumir cualquier tipo de sustancias. Pero en el caso de que se quieran consumir, existen programas también de algunas asociaciones que además están financiados por las comunidades autónomas y por la Administración General del Estado, que promueven en ciertos ambientes, ciertos entornos en los que es frecuente este tipo de consumos, pues como festivales, reuniones, entornos de ocio, de jóvenes, pues son programas de identificación en el propio sitio. Por eso se llaman, es el test on-site, que allí mismo, si tú quieres consumir una sustancia, ellos te ofrecen la posibilidad de testarla para comprobar que lo que tú has comprado y quieres consumir es lo que realmente contiene. No es que esto signifique que estemos fomentando el consumo, pero es una medida de reducción del riesgo
que puede ayudar a salvar vidas, porque en muchas ocasiones estas asociaciones, que también forman parte de nuestro sistema español de alerta temprana, pues nos envían notificaciones de consumidores que adquieren este tipo de sustancias, ya sea en festivales, ya sea a través de Internet, aunque como hemos dicho y como ha dicho Paco, no es la vía preferida por los españoles por el momento, y lo adquieren como una sustancia y sin embargo cuando es otra, se dan cuenta de que es otra y que tiene a veces ni siquiera es del mismo grupo de sustancias, o sea que puede tener efectos absolutamente diferentes e incluso contrarios a los que espera el consumidor. Esos sitios, Rosario, donde se pueden testar esas nuevas sustancias, ¿también existen en discotecas famosas, por ejemplo? Pues, de grandes ciudades, supongamos. Sí, estos programas tienen actividades que están dirigidas muy específicamente hacia aquellos entornos en los que se ha comprobado que hay mayor probabilidad de consumo. Y pues puede ser igual fiestas en discotecas que raves en verano, festivales, acontecimientos musicales, incluso también deportivos, ferias. ¿En toda España o en los sitios más turísticos? Pues preferentemente en los sitios más turísticos, pero recibimos notificaciones de casi toda España. No existen la extensión no es completa, puede que la cobertura no sea en una completa. Capital de provincia, por ejemplo. Perfectamente. Festivales que se hacen en capitales de provincia, incluso pueblecitos. Hay muchos festivales que, por ejemplo, en la zona costera de Valencia y Murcia se hacen festivales todos los años en pueblecitos pequeños a los que acude gran cantidad de jóvenes. Y es en estos entornos donde sabemos que la posibilidad de que haya consumos de sustancias psicoactivas es mayor. Adicciones sin sustancia. Y bueno, estamos hablando de consumo de nuevas sustancias psicoactivas, pero también hay otros problemas con las adicciones. El incremento en la adicción al juego, lo que llamamos ludopatía, pues puede ser mayor, puede ser menor, porque la verdad muchísimas veces te ves anuncios en televisión a ciertas horas de la noche en las que te animan a jugar. Sí. El número de apuestas en las actividades deportivas también ha aumentado, o sea, probablemente haya también miles de personas que necesiten atención sanitaria en este campo. Sí, desde hace años ya la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, cada una de las cuales cuenta con su propio plan autonómico de drogas o de drogas y otras adicciones, atienden también este tipo de adicciones conocidas como adicciones sin sustancia. Es verdad que la gran mayoría de adicciones sin sustancia tienen que ver con el juego compulsivo, con la ludopatía, pero también está empezando a tener un cierto auge la adicción a las pantallas. Se conoce así porque ya no es solo adicción a Internet, es adicción a los móviles, adicción al ordenador, etc. Entonces, los últimos datos que yo conozco, que creo que son del año 2015, estamos recogiendo ahora los de 2016, si no recuerdo mal, alrededor de 6.200 personas han sido atendidos en toda España, en el conjunto de las comunidades autónomas, por este tipo de adicciones. Y a mí me gustaría destacar que además, en algunos casos, estas adicciones sin sustancia vienen también acompañadas del uso de lo que podríamos denominar drogas. Pues, por ejemplo, el alcohol está muy asociado al juego. Tradicionalmente, pues normalmente cuando en los pueblos o en algunos lugares la gente se dedicaba a jugar a las cartas o a otro tipo de juegos, pues solía consumir alcohol. Ahora, cuando eso se hace en casinos u otro tipo de establecimientos, por supuesto, también está asociado al alcohol. Y a veces, cuando ese tipo de adicciones se produce en el propio hogar
Y es un problema preocupante porque cada vez más esa adicción al juego o a las pantallas se hace en un espacio doméstico y reducido. A veces, según nos cuentan, no digo que sea muy habitual, pero sí que se pueden consumir sustancias para mantenerse más alerta, para estar durante más tiempo colgado, si se me permite la expresión, del juego o de la pantalla en cuestión. Por ejemplo, hace poco tuvimos un seminario en el que una experta de Barcelona nos hablaba de la cantidad de horas que, sobre todo adolescentes, se quedaban colgados de videojuegos. O sea, estaban enganchados absolutamente, prácticamente no comían o tenían allí alguna cosa para comer. Mal comían. Y a veces también podía producirse el que para estar despiertos durante más tiempo pudieran utilizar alguna sustancia de este tipo, ¿no? Y ante este tipo de situaciones, desde el Plan Nacional sobre Drogas se han producido reorganizaciones, nuevas estrategias. ¿Cómo se, por así decirlo, se enfrentan este tipo de retos nuevos que van surgiendo cada vez? Bueno, vamos a ver. Si hablamos de estrategias así de carácter global, en España ha habido 3 grandes estrategias en relación con las drogas. La primera, que transcurrió del año 2000 a 2008, la segunda de 2009 a 2016, y ahora estamos preparando la tercera, que será de 2017 a 2024. Y esta estrategia, curiosamente, ya no se va a llamar estrategia sobre drogas, se va a llamar seguramente estrategia sobre drogas y otras adicciones, porque cada vez somos más conscientes de la necesidad de abordar ese tipo de adicciones. Y debo decir, en honor a las comunidades autónomas, que estas, desde hace ya bastantes años, o un número importante de ellas, sí han empezado en sus centros de tratamiento, a formar profesionales y a instrumentar herramientas y programas dirigidos específicamente al tratamiento de estas nuevas adicciones. El reto es conocer más de ellas, saber cómo afectan al cerebro, como que en muchas ocasiones, por lo que nos dicen los expertos, tienen unos... Yo no soy un médico y por eso voy a utilizar un lenguaje un poco más coloquial, pero que tienen un sistema o un modo de adicción, de enganche, por decirlo así, similar al de las drogas clásicas. Entonces, sobre eso tenemos cierta experiencia, pero es necesario profundizar en esas nuevas modalidades de adicción, formar a los profesionales y establecer programas, actividades eficaces para abordar ese tipo de adicciones. Tenemos, Rosario, para detectar este tipo de consumos, has citado el que se llama SEAT. Uh-huh. También tenemos las encuestas domiciliarias. Sí, pues, ¿Con qué grandes herramientas se cuenta para poder detectar en un momento determinado que ha entrado una nueva sustancia que pertenece al tipo de las catinonas? Pues fundamentalmente el SEAT. La detección de las nuevas sustancias se realiza a través del SEAT. Hay a su vez también, supongo, conexión con países europeos. Por supuesto, estamos conectados con el sistema de alerta de la Unión Europea. Uh-huh. y también con los sistemas de nuevas sustancias psicoactivas, con los comités de vigilancia de nuevas sustancias psicoactivas de Naciones Unidas. Y bueno, pues retomando lo que había contado antes Paco y lo que habías mencionado tú, efectivamente estas nuevas sustancias vienen fundamentalmente de China, o sea, de Asia, y fundamentalmente de China. Y utilizan pues la vía aérea, transporte marítimo, todo tipo de transportes, pero de forma muy característica, en los envíos postales.
Entonces, son sustancias que no son ilegales. Recordemos que no son ilegales. Son más bien alegales. Exacto, serían alegales más bien, porque el hecho de que no sean ilegales no las convierte obligatoriamente en legales. Y son sustancias que circulan por toda Europa en paquetes postales de mayor tamaño o de menor tamaño. Después también hay envíos en contenedores, no nos engañemos. Contenedores de los barcos. Exacto, grandes contenedores. Pero son sustancias que a muchos países les crea problemas porque si no están sometidos a una legislación específica, pues han de dejarlos circular. Y el problema es que apenas da tiempo a crear legislación específica para nuevos compuestos químicos que se van produciendo al día. Sí, que a los 6 meses te los han cambiado. Exacto, porque es tan sencillo como cambiar un grupo químico, colgar un grupo químico de una molécula en concreto, y la molécula ya no es la misma, ya ha cambiado. Es así. Y este es el mismo mecanismo. Esta es la forma de detectarlo. Y después, con respecto a lo que estábamos hablando de las otras adicciones, a mí sí me gustaría decir que efectivamente, pues el Plan Nacional sobre Drogas se ha incorporado esta visión global de las adicciones que Paco ya mencionaba, este mecanismo fisiopatológico común que existe para las adicciones, que se ha demostrado, los expertos han demostrado que la fisiopatología de la adicción, o sea, el mecanismo por el cual se produce a nivel neurobiológico, es muy similar en el caso de las sustancias químicas que en el caso de otras conductas que no llevan sustancia, pero producen el mismo tipo de conducta adictiva. Y desde el Plan Nacional sobre Drogas, esas mismas herramientas que tenemos para la detección de drogas las hemos sabido aprovechar para incorporar módulos sobre adicción a Internet, sobre adicción a juego, que nos sirvan para tener unos datos basales sobre la situación actual de la ludopatía, las adicciones a pantallas y el juego, que es algo que preocupa mucho porque preocupa todo, pero en particular el juego, porque es un área al que se ha incorporado mucho la población muy joven y que además pues contamos con la ayuda, entre comillas, pues de muchos personajes que son idolatrados por los jóvenes, deportistas, gente famosa, cantantes, que publicitan esta forma de jugar fácil desde casa a través del móvil, que son los chavales todos en la actualidad a partir de los 10, o a veces incluso antes, pero a partir de los 10 u 11 años, todos disponen de dispositivos con este tipo de acceso. Y en las transmisiones deportivas es constante, te dan anuncios de que apuestes, vamos. Luego te dicen que apuestes con responsabilidad, pero te dicen que apuestes. Por eso, entonces es un estímulo permanente y ya tenemos algunos datos sobre menores, porcentaje de menores, que más o menos es un 10%, los que reconocen haber entrado en páginas web para intentar jugar dinero, los que juegan dinero, porque uno puede jugar de muchas maneras, pero el hecho de jugar dinero es algo, siendo menores, pues es peligroso, porque los menores en teoría no deberían contar con medios económicos. Exacto, con medios económicos, aparte de lo que se pueda recibir de paga, ¿no? En cada familia tengan acostumbrado. Y sí que hay posibilidad, y esto es porque ya no es que no haya normativa, porque existe en España y existen instituciones encargadas de que las páginas web no permitan el acceso de menores. Pero el mundo de Internet es infinito y hay muchísimas páginas que están basadas en otros países, que tienen su base, su origen en otro país, y los chavales lo intentan. Y en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy elevado de casos, consiguen entrar porque burlan los medios de identificación, que aún no son lo suficientemente restrictivos y potentes para conseguir que los menores no puedan burlarlos. Las familias.
Tenemos esos sistemas de información, se supone que estamos alertados en un momento determinado, también se supone que esa información se manda a los profesionales hacen lo que pueden, pero luego también tenemos pues, a la familia. ¿Qué hacemos con la familia? Pues a mi juicio la familia es fundamental en la prevención de este tipo de conductas. En primer lugar, y como señalaba Rosario, en algunas ocasiones, más de las deseables, los menores que entran en estas páginas utilizan tarjetas que no son suyas, que se han apropiado de ellas, tarjetas de crédito, padre, de su madre, sí, tarjetas de crédito. Y en otras ocasiones, pues ya a una edad un poco más avanzada, los propios padres les pueden conseguir tarjetas, bueno, pues para otro tipo de gastos, pero que ellos utilizan para jugar. Y a mí me gustaría señalar que, bueno, es una obviedad decir que el ser humano es, como decía un famoso historiador holandés, es un homo ludens, es decir, es un animal, digamos, al que le apasiona el juego. Pero es que además las casas de apuestas son muy hábiles y antes, cuando yo era más joven, pues recuerdo que uno, si apostaba a las quinielas, por ejemplo, pues apostaba a si ganaba tal equipo, empataba o perdía. Pero es que ahora, cuando uno oye la radio, por ejemplo, es que ya puedes apostar a cuántos córners se lanzan en un partido de fútbol, cuál va a ser el resultado final, si quién marca el primer gol. Exacto, si tal o cual jugador va a marcar el primer gol o no. Es decir, como diría yo, la atracción por diversas facetas del juego aumenta exponencialmente. Y esto, a mi juicio, a unas edades muy tempranas en que uno se apasiona por todo, porque se apasiona por todo, a mí me parece especialmente dañino. Y sobre todo, a mí me gustaría, no sé, hacer una llamada de atención, porque realmente el que, como ha señalado Rosario o tú, Emilio, no sé cuál de los dos ha sido, el que figuras, que yo no voy a poner nombres, pero están en la cabeza de todos, pero absolutamente conocidas por los jóvenes, que para ellos son ídolos, el que promocionen actividades de este tipo es tremendo para la gente joven, es de verdad tremendo. A mí me gustaría... No se trata de prohibir, pero se trata de que sean conscientes de los perjuicios que pueden ocasionar en un sector de la población especialmente joven. Y yo, si me permites, Emilio, añadiría también a lo que ha dicho Paco, el asunto de la disponibilidad, de la accesibilidad. Y en este caso del juego no solamente nos ofrecen de todo a través de la televisión, la posibilidad de entrar mediante diferentes dispositivos, etcétera, sino que en el caso de las apuestas, pues yo soy testigo del enorme aumento de apertura de locales dedicados a las apuestas y soy consciente también de las técnicas que utilizan los chavales menores de edad para poder apostar. Y lo sé porque mis hijos me lo cuentan y sé que pues casi todas las semanas pues los chavales utilizan igual que lo hacen para consumo de otras sustancias, por ejemplo para comprar alcohol, etcétera, utilizan a otros mayores que apuestan por ellos y esto quiere decir que hay menores que de una manera u otra consiguen su objetivo, que es apostar, y no pueden a lo mejor acceder directamente al local, que en algunos casos sí lo consiguen, pero casi. O sea, a través de otras personas, de otros compañeros o de otros hermanos o de otros amigos, pues se empieza como una cosa tonta y después pues a veces acaban apostando cantidades de dinero que no son nada despreciables. Francamente preocupante. ¿Podemos decir que hay una cierta despreocupación en general en la sociedad por el consumo sobre todo de ciertas drogas? Sí, yo llevo en el Plan Nacional sobre Drogas desde hace 30 años, o sea que ya soy una especie de fósil del plan. De fósil nada, carajo. Y yo recuerdo que
los años finales de los años 80, la preocupación por las drogas estaba en el puesto número 3, número 4, pues detrás, yo qué sé, del terrorismo o del paro, una cosa así. Ahora mismo esa preocupación ha descendido, pues no sé, hacia el puesto 20 y tantos o 30 y tantos, prácticamente no sale en la foto. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que tratamiento de las drogodependencias, la visión de las drogodependencias en España se ha desdramatizado, y eso está bien, porque cuando yo entré en el plan había un nivel de ansiedad, si se puede emplear esa palabra, tanto por parte de las familias con familiares adictos, como por parte de colectivos en determinados barrios o ciudades que veían como un riesgo tremendo el que se instalara un centro de tratamiento en su barrio, cerca de su casa. Había un nivel, insisto, de ansiedad y de dramatismo tremendo. Y ahora mismo ese nivel de ansiedad, de drama, no existe. Yo creo que se ve de una forma mucho más tranquila o mucho más razonable la presencia de centros de atención en las ciudades y demás. Pero, por otro lado, la cuestión negativa es que la sociedad, y sobre todo, y volviendo al tema familiar, la sociedad y la familia apenas concede importancia a determinadas conductas o determinados consumos de sus hijos. Lo ven como una especie de rito de paso para la edad adulta, que bueno, en un periodo más o menos breve de tiempo esto va a pasar, e incluso se va a limitar dentro de unos espacios razonables. Y yo creo que eso es un peligro. Es un peligro porque las familias y la sociedad en su conjunto debe ser consciente de que chicos y chicas que empiezan a consumir alcohol a los 12 o 13 años, cuanto mayor sea el número de esos chicos, más probable es que un porcentaje importante de ellos terminen con graves problemas de adicción en el futuro. Y quien dice el alcohol puede decir el cannabis o puede decir determinadas conductas de juego o de adicción a pantallas, ¿no? Entonces yo creo que sin caer en el drama de hace 20 o 25 años, sí que deberíamos ser conscientes de que este tipo de conductas no son baladíes, no es algo que uno se pueda echar a la espalda y decir, esto carece de importancia, todos hemos sido jóvenes, todos hemos bebido, todos... Bueno, ojo, porque se está bebiendo a unas edades mucho más tempranas que hace décadas, y sobre todo se está consumiendo unas bebidas de una graduación mucho más alta de lo que se consumía hace 15 o 20 años. Igual ocurre con el cannabis, que tiene también una altísima concentración. Sí, ahora claro, el tema del cannabis, que no solo, digamos, se importa, así entre comillas, de determinadas regiones del mundo, sino que se cultiva en casa. Y entonces la proporción de THC, de tetrahidrocannabinol, ha aumentado de una forma tremenda, porque es mucho más potente el THC que hay en las plantas cultivadas domésticamente que en los cultivos, digamos, naturales en el campo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Francamente preocupante también. Entonces, Rosario, si consideramos que hay quizá una mayor despreocupación en general en la sociedad española, cuando nos planteamos actividades de prevención, lo que, digamos, pueda descansar en la familia no va a ser tan efectivo, y entonces quizá la tarea de prevención se queda en manos de las autoridades, por decirlo de alguna manera, las comunidades, el Estado. Bueno, yo creo que... los ayuntamientos. Que todo cuenta, yo creo que todo cuenta. Y creo que hay una parte de responsabilidad de las instituciones, de la Administración, porque así está establecido en la Constitución, en la Ley General de Sanidad, y de todas formas, y también son importantes la familia, es importante la escuela, son importantes los amigos, son importantes, muy importantes los profesionales sanitarios, y son importantes los medios de comunicación, y todos tienen una parte de tarea preventiva que realizar. Pero
así como pienso que es verdad que la población joven, en la que hay mayor probabilidad de consumos, etcétera, tiene unas características propias, yo creo que el objetivo que debemos buscar es el de concienciar a la sociedad en general, y los chavales irán detrás. Y es cierto lo que dice Paco, de lo que ocurre. La vida es muy rápida, el mundo globalizado, el acceso a las tecnologías, no nos deja tiempo apenas para nada. Y es mejor el que más dispositivos tiene, el que más aplicaciones se baja, el que más cosas prueba, el que más sustancias puede, el que tiene más acceso a mayor número de sustancias. Entonces esto es un poco a veces utópico, ¿no? Pero sí convendría intentar frenar un poquito y valorar pues el efecto que la concienciación sobre que los propios adultos debemos tener de los consumos, de las actividades, de las horas de salida y entrada, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Igual que ahora se empieza a tener conciencia, por ejemplo, de lo que ocurre y los perjuicios que puede haber con el acceso indiscriminado a todo tipo de aplicaciones en Internet, a datos, a secuestros de datos, etcétera. Pues esto es lo mismo, está todo dentro del mismo huracán. Pero yo sí creo que cada uno de nosotros, cada una de las partes que conforman la sociedad tiene una tarea preventiva que realizar. No podemos dejarla, ni debemos dejársela toda a la administración, aunque sí tiene una tarea, que otros también hay gente que opina que no la tiene, que es el propio individuo el que debe regularse y controlarse. Pero yo creo firmemente en que cada institución y cada grupo de los que forman la sociedad tiene una tarea que realizar. Yo estoy muy de acuerdo y este programa, desde luego, está intentando aportar su granito de arena en esa tarea, ¿sabes? Pero en este contexto, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, ante la gran preocupación que hay, de nuevo, por el consumo tan abusivo que hay de alcohol entre los jóvenes? Se habla por parte de las autoridades de hacer nuevas regulaciones. Ha tenido que ocurrir pues desgracias personales que todos conocemos de gente muy joven que incluso ha fallecido. Entonces, ¿qué creéis que debemos hacer, por así decirlo, la sociedad, los profesionales que estamos preocupados por el asunto de las drogodependencias? ¿Podemos apuntar algo si hay nuevas regulaciones? En fin, es algo... ya veis, el contexto es general. Estamos hablando de las drogas, las nuevas drogas emergentes, pero tenemos ahí una muy antigua, que es el alcohol, que está causando estragos. O sea, y eso, pues de algún modo, la sociedad debe de concienciarse de lo que está haciendo el alcohol, ¿sabes? Sin duda, pero yo creo que la norma o las normas, las leyes por sí mismas pueden hacer muy poco si no hay un caldo de cultivo, si no hay un estado de una concienciación y una sensibilización en la sociedad en general, y yo diría que en dos sectores básicos, que son la familia, del que ya se ha hablado antes, y la comunidad educativa. Para mí, sin menospreciar las normas, y sobre alcohol en España hay normas, iba a decir para aburrir, pero en fin, quizá no sea una expresión adecuada, pero hay muchísimas normas. Lo importante es, por un lado, que esa normativa se cumpla. Y por otro lado, que en el caso de que se regule determinados aspectos que yo creo que pueden ser positivos, sobre todo con un enfoque preventivo y en relación con el consumo de alcohol por menores, yo creo que lo fundamental es que cuenten con un enorme respaldo social. Es decir, que previamente, yo recuerdo los tiempos de las leyes del tabaco, porque de hecho fueran dos, sí, una en el año 2005 y otra en 2010, hubo un debate social impresionante. Y antes de que se promulgaran esas leyes, lo que había ya era una conciencia de los daños que ocasionaba el tabaco, no solo para los fumadores, sino para las personas de su entorno. Entonces yo creo que en el caso del alcohol, e insisto,
es posible que sea necesario hacer alguna regulación que matice o enfatice alguna de las normas actualmente existentes, pero todo eso tiene que venir tiene que venir apoyado en una toma de conciencia previa de la importancia que este tipo de consumos en determinados colectivos tiene, y de la necesidad de implicarnos, de no dejar, es que ya existe una normativa, o ya las fuerzas de orden público o las autoridades velarán por esto. No, es que un padre y una madre tienen que controlar, quizá la palabra sea excesiva, pero a determinadas edades no, pero que tiene que estar al tanto y tiene que saber los horarios a los que vuelven sus hijos los fines de semana, porque está demostrado que cuanto más tarde vuelven, más probabilidades tienen de consumir drogas. O sea, eso no es una apreciación, eso es un dato. Otras drogas distintas del alcohol. Que revelan las encuestas, el alcohol y otras drogas. Entonces, tiene que haber una implicación de las familias, tiene que haber una implicación también del profesorado, y tiene que haber una comunicación creíble. O sea, no se trata, como dirían los chavales ahora, no se trata de que me des la brasa contándome esto o lo otro, no. Se trata de explicar con toda claridad los riesgos a lo que te enfrentas y lo que te puede afectar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que comunicación por un lado y por otro lado ejemplo. Es decir, hay que ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. También, sobre todo, con vistas a gente joven. ¿Y tú crees, Rosario, como directora del observatorio, que hay esa concienciación de la que está hablando Paco en la sociedad española acerca de los peligros del alcohol en la gente joven? Pues sinceramente no. ¿Habría que hacer campañas, quizá? Pues no sé si las campañas, desde un punto de vista científico, es lo que más efectivo resulta. Porque pues los estudios nos dicen que no son las campañas lo más efectivo, que son otro tipo de medidas de manera continuada, programas preventivos aplicados de manera continuada, tanto en la escuela como programas familiares, como en gente que ya consume, en los propios consumidores. Pero es una ayuda más, eso es cierto, es una ayuda más. Pero sí los datos nos dicen que la sustancia considerada como menos asociada al riesgo de aparición de problemas por los chavales, por los estudiantes de 14 a 18 años, es el alcohol. Y después el cannabis. Y estas son las sustancias que consumen con una mayor prevalencia, ¿no? Junto con el tabaco. Y, sin embargo, cuando pasamos a la población de adultos, a la población general, que son encuestas muy potentes, con una muestra muy grande, pues nos damos cuenta que yo a veces pienso, ¿qué les pedimos a los chavales si los adultos estamos en el mismo nivel o peor? O sea, que menos de la mitad de la población española de 15 a 64 años considere que tomarse 5 o 6 cañas cada día del fin de semana vaya asociado a problemas. Pues es que lo dice todo, Emilio. Efectivamente. O sea, ¿qué pretendemos? Sí. Por eso sí es importante esto que apunta Paco, de que el primer paso es el de la concienciación social, y que por encima de tradiciones, culturas, etcétera, pues la gente sea consciente de lo que significa el consumo de alcohol, de que el alcohol es una sustancia que por eso la llamamos droga, porque es una sustancia psicoactiva capaz de generar adicción, y entre medias se relaciona con la aparición de más de 60 enfermedades, neoplasias, o sea, tumores y no tumores, que la gente lo desconoce. Y que además yo soy firme defensora de que el alcohol también lleva asociado en una proporción lo que podríamos llamar como el alcoholismo pasivo. O sea, que el consumo de alcohol de las personas produce efectos
en terceros. Y esto está demostrado de manera muy evidente con los accidentes de tráfico, tiene que ver con la violencia, efectivamente, la violencia de género, claro. y no solamente la violencia accidentes laborales. Exacto. Sí. Puede tener que ver con los accidentes laborales, con el rendimiento en el trabajo, con muchas cosas. Y yo creo que es importante que la sociedad se deje penetrar por este mensaje, por esta realidad, por la evidencia que ocurre. Y yo creo que este es el plan. La cuestión es cómo hacemos eso, Paco. Si me permites... Este programa es vuestro, claro, estáis más que permitidos. Aquí el problema es el tiempo. Nada, un minuto. A mí me gustaría señalar también el papel relevante que tienen los medios de comunicación en esto. Muy importante, sí. No se trata de pedir, y a veces hablando con periodistas nos lo han dicho, y yo creo que tienen razón, nosotros no somos agentes de prevención, ¿de acuerdo? Ustedes informan de la forma que mejor saben y de la forma más honesta también, pero al menos que no se conviertan en agentes contrapreventivos. Yo ahora mismo estoy pensando en un ejemplo muy, muy claro, como es el tratamiento que algunas veces los medios de comunicación, y me refiero a la televisión, dan, por ejemplo, de las fiestas, y estamos en la universidad, de las fiestas universitarias o de las fiestas escolares, ¿no? Y yo, la verdad es que me quedo pasmado cuando veo que en determinadas épocas del año, yo qué sé, ahora que va a venir la fiesta de la primavera, la fiesta de fin de curso, en Navidad, etcétera, parece, y que se me perdone la expresión, que los medios se regodean presentando imágenes de jóvenes bebiendo desaforadamente, a los que les hacen preguntas que en algunos casos, por la forma en que responden, se ve que los jóvenes, por decirlo de una forma fina, no están en su mejor estado de conciencia cognitiva, vamos a decirlo así. Y entonces parece como si se recreasen, y aquello se convierte en una especie, y además un tratamiento humorístico del tema, sí, una cosa lúdica, ¿no? Esto... Hombre, seamos un poco serios. Estamos hablando, en muchos casos, de gente de 18, 19, 20 años, que además, en muchos casos, son los grandes profesionales que van a echar hacia adelante esta sociedad. Entonces, no nos tomemos a risa ese tipo de comportamientos, porque no tiene ninguna gracia, ¿eh? Ya le digo, no convirtamos a los medios de comunicación en agentes preventivos, pero tengamos cuidado también en la forma en que informan. Cierto, totalmente cierto. Pues bueno, gracias de verdad, muchísimas gracias, reitero, a los dos. Hacemos un poquito lo que podemos en esta labor de concienciación, ¿no? Y el objetivo de este programa es ese. Y tener con nosotros a dos grandes expertos en este campo, pues de veras que es muy de agradecer. A no tardar mucho volveréis, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso espero. Gracias, bien, muchas gracias a ti. Encantados. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Rosario Sendino, directora del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, Francisco Rábago, subdirector general de programas del Plan Nacional sobre Drogas, y Emilio Ambrosio, catedrático de Psicobiología de la UNED, han realizado una puesta al día sobre lo que se está haciendo actualmente respecto a las adicciones en España, cuál es la situación actual de consumo y también los retos a los que se enfrentan respecto a las estrategias sobre drogas y otras adicciones. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.